Saludos República Dominicana, soy José Eliseo Almanzar y esto es Paneo Semanal, dando como siempre en primer lugar las gracias a Dios por permitirnos estar aquí con ustedes y a ustedes por concedernos el importantísimo y gratísimo honor de escucharnos por esta Sol 106.5 FM, de vernos en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5 y de seguir nuestras redes sociales Paneo Semanal, saludando como cada sábado a mi hermano y compañero Luis José Polanco. Muy buenos días, Eliseo, y muy buenos días a todos nuestros queridos y amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia, como todos los sábados, de 10 a 12 meridiano, en su programa Paneo Semanal. Bueno, Eliseo, muchas informaciones, una semana bastante activa en todos los planos internacionales, en la parte económica, en la parte política. Muchas informaciones, Venezuela, Estados Unidos, Rusia, Israel. Bueno, hemos tenido una semana bastante movida con muchos temas y que nosotros, como cada sábado, vamos a tratar de conectar. De sintetizar. Sintetizar y conectar esos puntos, porque pudieran verse como puntos aislados, pero se conectan todos. Así es. Hay una... la política internacional es transversal, o sea, lo que una cosa conecta a la otra, todas van a veces en el mismo eje. Así es, así es. Son desprendimientos. Bueno, pero vamos a comenzar. También están los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos que están trayendo muchas controversias de muchos tipos, no solamente la controversia de género, la controversia del estado del río Sena, muchas cosas. La batalla cultural, dándose llevándose al terreno del deporte. Así es. Pero nosotros, tratando de organizar todos estos hechos, hemos querido iniciar con un evento, con un acontecimiento que se ha realizado ayer, el día 1 de agosto, que es un intercambio de prisioneros entre Occidente y Rusia. Intercambio de prisioneros. Cuando se dan este tipo de eventos de intercambio es porque se está negociando. No se da un intercambio de prisioneros de un día para otro. Sí, porque no son prisioneros. No son prisioneros con buena y corriente tampoco. No. Vamos a hablar de esos prisioneros. Este quizás es el intercambio de prisioneros más importante desde la Guerra Fría. O sea, en todos estos años, desde la Guerra Fría, desde los 80. Que envuelve a varios países, porque no eran los Estados Unidos que lo tenían. No solamente los Estados Unidos y Rusia. Estamos hablando. Exacto. Los prisioneros estaban en terceros países. En terceros países. Por eso se habla de Occidente. Porque son países de Occidente con Rusia. Y no solamente Rusia, porque está Bielorrusia también. Sí. Entonces, los dos bandos que constituyen los nuevos polos de la Guerra Fría, los nuevos polos, que son casi los mismos de antes, pero ahora en lugar de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, es la Federación Rusia, y los aliados como Bielorrusia, y Occidente, que sigue siendo Occidente, ahora con más países que antes, porque estamos hablando de Eslovenia, que no formaba parte de los aliados en aquella ocasión. Pero ahora se da este intercambio de 16 prisioneros que liberan tanto Rusia como Bielorrusia y 8 que liberan entre Estados Unidos, Alemania, Polonia, Eslovenia y Noruega. Estados Unidos no liberó ninguno, pero fue líder en las peticiones. Fue Estados Unidos que lideró estas negociaciones. Son 8 personas, 8 prisioneros y dos menores. Porque lo que se dice es que no estaban en suelo norteamericano, pero sí en prisiones norteamericanas. Sí, en prisión norteamericana bajo algún tipo de acuerdo con terceros países. Con terceros países, así es. Y entonces se da esta negociación que rápidamente salen a aclarar
que no se trata de un acuerdo entre los gobiernos, sino entre la CIA y el servicio, el FSB. El FSB, que es el Servicio Federal de Seguridad de la Federación Rusa. Es decir, antes era la KGB, pero ahora se llama FSB, el Servicio de Seguridad de la Federación. Entonces, la CIA y su contraparte rusa negocian esta larga lista de prisioneros que fueron ayer liberados. ¿Y en dónde se liberan? En Turquía. Nosotros hemos hablado mucho del papel de Erdogan. ¿Recuerdas que el sábado pasado hablamos de Fat Leonard? Sí. Claro, con respecto a Venezuela. Y de Alex Saab. Exacto. ¿Entiendes? Mira lo que eso, mira aquí lo que están haciendo ahora. Eso quiere decir que esas negociaciones que se están haciendo, no solamente se están haciendo en suelo europeo, en suelo, se están haciendo con un amplio, unas dimensiones mundiales, porque también hablamos aquí de ese caso con Venezuela. Y dicen, la prensa recoge, que es una negociación que se hizo entre la CIA y el FSB. No el presidente, porque para nadie es un secreto que el nivel de ejercicio del poder de Biden está completamente disminuido. Claro. Es decir, hace mucho tiempo que Biden no es que está gobernando los Estados Unidos, lo estamos diciendo de manera responsable. No, y hay mira, en el número del mes pasado de Foreign Policy, en la revista norteamericana, hay un trabajo que dice Estados Unidos necesita una nueva diplomacia. Sí. ¿Entiendes? Ya en la clase intelectual pensante de Estados Unidos y en la revista New Yorker del 22 de julio hay la portada de la revista es la Suprema Corte de Justicia y 7 jueces, o 6 con la cara con una caricatura como si fueran Trump. Y los otros 3 con su cara. Sí, porque no nos podemos engañar de pensar que quienes piensan en Estados Unidos son los que nosotros vemos imposible, en la televisión, imposible. Discutiendo, debatiendo y haciendo el ridículo. Esos lobbying, esos think tank de Estados Unidos ya están preparando un paquete de reformas ante una eventual victoria de Trump alineada con los republicanos, o sea, con Trump. Sí. O sea, no es porque pues, nosotros no somos ni trumpistas ni de ningún otro lado. Ahora, ahí hay un equipo atrás que está trabajando, reescribiendo lo que van a ser las relaciones exteriores de Estados Unidos y varias reformas que están pendientes. Ahí. Y asimismo hemos hablado y hemos comentado que la OTAN está en lo propio, está haciendo también sus arreglos de manera que la eventual victoria de Trump no altere el curso o no impacte de manera más importante las líneas que se han trazado. Es decir, se está alineando, como tú dices, el tablero para una inminente victoria. Obviamente, porque si va a haber una reestructuración de la política exterior, que es lo que se espera, la OTAN es el primero que tiene que reaccionar. Pero también, y esos son temas que vamos a tocar más adelante, Israel, que obviamente está jugando a la guerra regional. Como para extender el conflicto, y todo eso viene alineado ante una posible victoria de Trump en Estados Unidos. Que va a impactar de todas formas. Pero en cuanto al intercambio de prisioneros, me recuerda 1962, El Puente de los Espías. Sí, la película. La película que protagonizara Tom Hanks,
que recoge los hechos que se produjeron en febrero de 1962, donde la Unión de Repúblicas Soviéticas, Socialistas Soviéticas, intercambió prisioneros con Occidente en un puente que dividía la parte de Berlín Oriental de Berlín Occidental, y ahí se produjo un intercambio de prisioneros en donde Rusia, o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, entregaba a dos figuras importantes para los Estados Unidos, principalmente Gary Powers. ¿Tú te acuerdas? Gary Powers era un piloto que fue derribado en territorio soviético y fue hecho preso y condenado a prisión perpetua. Fue muy condenado y muy criticado porque no destruyó el avión, que era un recurso muy importante en ese momento, donde los soviéticos tomaron posesión del avión y ahí se revelaron muchísimos... Sí, se roban la tecnología. Se roban tecnología e información, y fue criticado. Pero era una persona muy importante. Y del lado norteamericano tenían a Rudolf Abel, un espía ruso que fue también apresado, de mucha importancia para Rusia. Y se produjo este intercambio. Habían otros más, pero se produce este intercambio entre estas dos figuras. Entonces, ese era el momento, uno de los momentos más álgidos en la Guerra Fría. Recordemos que meses después se produce la crisis de los misiles en octubre. Y ahora se está produciendo un hecho muy parecido. Se da un intercambio de disparos en uno de los momentos más álgidos de la Guerra Fría. De prisioneros. Intercambio de prisioneros. Se da un intercambio de prisioneros en un momento donde la presión y la tensión es también muy elevada. Y déjame decirte, hay un dato curioso en esos intercambios. Hay prisioneros de varias nacionalidades. Sí. Hay españoles. Sí. Pero hay uno que llama mucho la atención, que es el caso de Vladimir Kara-Murza, que es un ruso que lo tenían en una prisión de Siberia, que se lo entregaron a los Estados Unidos. Exacto. Estaba preso por colaborar con los Estados Unidos por espionaje. Por espionaje. Sí. Y los Estados Unidos lo reclaman el intercambio. Los rusos se lo entregan. Sí. El prisionero estrella es el... Krasikov. Exactamente, Krasikov. Vadim Krasikov. Vadim Krasikov. Nada más y nada menos, como si fuera una película de Hollywood. Es un espía ruso, porque ya está determinado así. Fue el primero que bajó del avión. Y fue recibido por Putin. Claro. Personalmente. Claro. Entonces, como si fuera una película de esa que vemos de agentes y de espías, esta persona en Alemania, en este parque... en Berlín fue. En Berlín, sí. En Tiergarten, sí. En un parque, el asesino de Tiergarten, él viene en una bicicleta y le dispara a un separatista checheno. A un separatista checheno que había adversado a Rusia, a Putin, era un enemigo de Rusia, y este señor viene en una bicicleta y le da 3 disparos con una pistola con silenciador, pero es detenido, logran detenerlo. Y entonces ahí viene... Lo condenaron a cadena perpetua. Cadena perpetua en Alemania, a un asesino evidentemente... Fue en plena vía pública. En plena vía pública, en un parque, delante de todo el mundo, delante de todos los transeúntes. Y le toman la pistola, tenía 12 balas, las 3 que le disparó todavía tenía 9 balas más, y tenía un pasaporte ruso. Un pasaporte ruso
con una identidad que no existía en Rusia hasta el momento que 2 años antes se la entrega. Es decir, que el gobierno, está establecido que el gobierno creó esa identidad porque no existía ni en los récords. Era un agente del FSB. Exactamente. No existía récords fiscales anteriormente, hasta la fecha en que se produce la emisión de ese pasaporte. Se emite el pasaporte, pero antes del pasaporte esa identidad no existía. Con lo cual se comprueba que fue una acción del Estado. Claro. Eso, y entonces... Es una vaina como de Jason Bourne. Jason Bourne, o sea, una película de Hollywood. Sí. Y entonces, gracias a un investigador, un periodista alemán, comienza a investigar, se da cuenta de que todos los récords fueron falsificados a partir de la emisión de ese pasaporte. Es decir, que antes de la emisión del pasaporte no existía esa persona, ni había récords. Y a partir de la emisión comienzan a aparecer récords fiscales, récords de servicios, una cantidad de cosas. Es decir, que esa identidad se creó en ese momento. Del lado norteamericano estaba Evan Gershkovich, sí, periodista de Wall Street Journal. De Wall Street Journal. Que fue acusado de espionaje por reportar informaciones sobre la guerra entre Rusia y Ucrania. Sobre la guerra de Rusia y Ucrania y el desplazamiento de armas y la venta de armas. También está Paul Whelan. Paul Whelan, un ex marín. Exactamente, que es un marín que trabajaba para la CIA. Ese él, porque eran, repito, la mayoría eran espías. Eran espías, obviamente ambas partes niegan, ¿verdad? Claro. Es lo que tienen que hacer. Él trabaja en la CIA y lo agarraron allá. Sí, no, ¿quién ha dicho? Él no es espía, no imagínate es espía. Tú. Entonces, fíjense que se da este intercambio y por eso hago el paralelismo con aquel evento de 1962 que se escenificó en esa película, porque los prisioneros en ambas ocasiones eran de vital importancia para los lados que los reclamaron. Y esas negociaciones, y yo les recomiendo que vean esa película magistral, Tom Hanks, producida por Steven Spielberg, relata cómo llegan ambas partes a ese intercambio que se produjo en el puente. Es el mayor desde el 1985, donde se habían intercambiado 24 prisioneros. Bueno, ahora se intercambiaron 26. Y fueron 7 los países involucrados. O sea que por eso es que es el más importante. El más importante en mucho tiempo. Ahora, en la parte de la importancia también, ¿cómo se llega a un intercambio? Bueno, negociado. Claro. Hay que ceder y hay que dar. Eso revela un laborantismo previo. Completamente. Y eso es donde yo quiero recalcar, que eso no se produce en 2 días. No. Eso tiene que darse semanas y semanas. Meses. Y en momentos en donde ya se está hablando de que para hablar de paz y de un plan de paz en Ucrania, no se necesita que Rusia entregue territorios. Es decir, no implica, ya se está hablando, que ya no implica el abandono de territorios o la retirada de Rusia de los territorios de Ucrania. Es decir, que se pueden sentar a negociar. Entonces, ahí está el detalle de este intercambio y de cuál es la implicación. Y una señal de que vamos a sentarnos a hablar. Tú hiciste una cumbre para la paz en Ucrania y no me invitaste. Sí. Entonces, pero aún así... La negociación se hizo en otro escenario. Exactamente. Mientras tenían a todo el mundo sentado allí en esa cumbre, estaban negociando la sustancia del asunto. Se estaba negociando en otro foro. Y entonces nosotros, obviamente, no hay manera de no verlo. Lo que vemos son los resultados. Vemos los resultados porque los gobiernos lo que hacen es ganar la guerra mediática primero. O sea, la famosa operación Prólogo, que lo que se trata es de manejar y controlar la narrativa. Claro. Controlar el relato, que es importantísimo. Claro. Bueno, pero tú tienes a Zelensky sentado en una cumbre donde él es el protagonista. Sí.
donde todo el mundo supuestamente lo apoya, pero mientras tanto todo el mundo tú estás negociando con los rusos. Y rechazando la presencia de Rusia. Claro. O sea, tienes gente negociando. Y tú mismo rechazándola, diciendo barbaridades, pero entonces tú estás negociando con ellos. Pero tú tienes un equipo de tu CIA reunida con el FCB negociando para poder llegar a lo que vimos ayer. ¿Por qué? Porque ahí vamos. Los intereses de los Estados Unidos no son necesariamente los intereses de toda la Unión Europea. No, jamás. ¿Entiendes? Porque ¿quiénes participan aquí? Polonia. Sí. ¿Dónde está Polonia? Polonia es uno de los países que está en la primera línea. En primera línea, claro. En la primera línea, Polonia tiene interés en que eso se resuelva. Fíjate que quiénes están ahí. Turquía. Sí. ¿Quién más? Eslovenia, Noruega. O sea, y Alemania, que es la que más ha sufrido los embates en la economía. O sea, que ahí están los dolientes. Sí. La gente que está sufriendo, los países que están pagando la factura de ese conflicto son los que están negociando con Rusia. Es así. Esa es la verdad. Por más discursos que ustedes oigan, por más al final, o sea, creo que era Perón que decía que la víscera más sensible del hombre es el bolsillo. Sí. Al final, lo que se imponen son los intereses. Y eso es lo que está pasando ahí. Es así, bueno, en un momento donde la economía ha sentido unos golpes en estos últimos días, en la bolsa y todo. No, y en el ritmo, no, y en Estados Unidos también. Todavía la Fed no ha encontrado las condiciones para bajar la tasa de interés. Y cada vez que se entiende que se está más cerca, pues viene algún indicador que hace que esa decisión se reconsidere. Esta semana fue el indicador de generación de empleo del mes de julio, que no estuvo a la altura de lo que se esperaba. No es que está mal, pero no estuvo a la altura de lo esperado. Entonces eso hace que haya mucha cautela en el tema de la toma de esa decisión. Y la caída de los índices en Wall Street en los últimos días, que produjo pérdidas de cientos de millones de dólares por la caída de la bolsa. Uh-huh. Situaciones muy complicadas que se están dando. Así es. Pero yo creo que tenemos que irnos a la primera pausa. Sí. Vamos a ver si Stalin nos dice algo. No lo estoy viendo. Pero bueno. No, que él no está mirando para acá. Eso. Él no está mirando para acá. Bueno, pero hay una... Tenemos que irnos a nuestra primera pausa. Sí, ahora sí ya. Tenemos que irnos a nuestra primera pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Un paneo con habilidad, encuentro e interrogatorio.